Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos un lunes más a este programa de ciberseguridad en el After Work de Capital Radio. Comenzamos hoy, yo creo, un programa interesantísimo en el que vamos a conocer el negocio mismo de la ciberseguridad. Muchas veces hemos hablado de cómo trabajan las empresas de seguridad, qué servicios ofrecen y cómo combaten la ciberdelincuencia o la ciberinseguridad, pero hoy vamos a profundizar un poco más en el trabajo de los desarrolladores, de los creadores, de los innovadores en esta industria. Y es que hoy hablando con nuestros especialistas de cabecera, Pablo Sanemeterio y Mónica Valle. Hola Pablo, hola Mónica, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. Muy buenas tardes a todos. Bueno, pues es que los tres nos estábamos preguntando qué enfoque sería el apropiado o más bien qué denominación debería tener el programa de hoy. Y es que básicamente hoy nos visita el responsable de 11pads, que es la unidad de ciberseguridad del Grupo Telefónica. Y por otro lado, bueno, pues el centro de innovación donde Pablo Sanemeterio despliega su conocimiento para combatir las inseguridades. Y por eso decía a los oyentes, digo, ¿en qué hemos quedado? Aquí vamos a hablar de innovación, de investigación, quizás un escalón un poco más profundo, ¿no?, en lo que hace una compañía de ciberseguridad, más allá de producto, más allá de algo tangible, ¿verdad? Uh-huh. Sí, vamos a hablar de todo eso, vamos a hablar también del mercado de la ciberseguridad. Al final, como solemos decir, todo está imbricado, esta industria de la ciberseguridad tiene muchas patas y todas están relacionadas entre sí. Por supuesto, vamos a hablar de lo divertido que es investigar en seguridad. De lo bien que se lo pasa haciendo su trabajo. Bueno, pues es que nos preguntamos si es posible el desarrollo, la innovación en el terreno de la ciberseguridad, y no nos referimos, ojo, a tratar de adelantarse al delincuente, que por supuesto, sino de aplicar conocimiento, talento y tecnología. Hablamos de investigar, de estudiar, de desplegar aplicaciones, de securizar al mundo, como hemos dicho anteriormente. Y hoy lo vamos a hacer con Pedro Pablo Pérez. Él es el CEO de 11pads, al que enseguida vamos a saludar. Y luego, por supuesto, que tocaremos otros temas, otras citas, otros recordatorios de los futuros y también de los vividos, que nos sirven de muchísima ayuda. Nos los comentará, por supuesto, Mónica Valle, que ha estado en ese Cibercamp, luego nos da más detalles, pero que le vamos a pedir que ahora, Mónica, pues nos pongas un poco más en la pista del programa de hoy con la reflexión que sueles desarrollar. Hablar de ciberseguridad es hablar de innovación y, por supuesto, es hablar de datos. En los próximos 3 años se espera que las empresas españolas aumenten su inversión en seguridad en un 84%. Para 2019, la consultora Gartner estima que el mercado de servicios y productos de ciberseguridad a nivel mundial crecerá más de un 8% hasta los 124.000 millones de dólares. La ciberseguridad es una industria de cifras como las anteriores, que están a su vez muy relacionadas con otras, como que más de la mitad de las pymes españolas ha sufrido algún incidente de seguridad en el último año, o como que el coste de las brechas de datos supusieron más de 3 millones de euros de media. La ciberseguridad es un mercado creciente a nivel mundial y en España contamos con empresas líderes en los mercados internacionales que tratan de solventar estas y otras cifras, como que el tiempo que tardan las compañías de media en identificar una brecha de datos es de 91 días. Y más allá de estos porcentajes, la ciberseguridad es mucho más que números, es un mercado de futuro y de talento. Como decíamos, hablar de seguridad es hablar de innovación y esa innovación tiene nombres y apellidos españoles. Pues hoy se los hemos puesto y vamos a conocer más en profundidad qué es lo que hace 11pads, esta compañía de referencia del Grupo Telefónica, multinacional de referencia en el mundo de la ciberseguridad. Su máximo responsable nos lo va a contar hoy en directo. Nosotros vamos a hacer una breve pausa, luego volvemos con noticias y enseguida profundizamos en esa industria que dice Gartner, bueno, que dice Mónica, que va a ser obviamente de futuro. Hasta ahora. After Work, con Eduardo Castillo.
La banca privada de Luxemburgo a su alcance con KBL España. KBL España selecciona los productos más adecuados para su perfil inversor. Nuestro objetivo es lograr la máxima rentabilidad con el mínimo riesgo para su patrimonio. KBL España pertenece a KBL European Private Bankers, una de las entidades de banca privada más importantes de Europa. Para más información, llame al 91 423 2207 o entre en kblbank.es/contacto. KBL España, el mejor aliado para su patrimonio. Asegure su red, asegure lo más valioso de su negocio, sus datos. Evite ataques de ciberdelincuentes. En OnRetrieval contamos con soluciones de ciberseguridad a medida para su negocio, para pymes y autónomos. OnRetrieval, especialistas en recuperación de datos, informática forense y ciberseguridad. Llámenos al teléfono gratuito 900-900-381 y pregunte por la promoción de ciberseguridad Capital Radio y OnRetrieval. ¿Sabía que el oro se ha revalorizado un 335% en los últimos 20 años? Ahora que lo sabe, seguir dejando todo su dinero en el banco es su decisión. O si lo prefiere, invierta parte de sus ahorros en oro con Degusa y mantenga su poder adquisitivo. Infórmese en el 911-982-900 o en degusa-mp.es. Degusa Oro, la inversión segura. Dedicado a los me lo pido, a los viajes largos y al que siempre va dormido. A la generación X, los selfies, los stories y los tequis. Dedicado a todas las familias que tienen un poco de family. Con Family Ilusiones, ahora y hasta el 31 de diciembre, tienes toda la financiación que necesitas para un móvil, una tele, un coche. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. After Work, con Eduardo Castillo. Bueno, pues ahora vamos con el repaso semanal que hacemos de la actualidad del sector y en este caso los especialistas de OnRetrieval se han fijado en un ataque que ha sufrido Me Río, la cadena de hoteles Marriott, y es que no me ría por el ataque, sino que es que se produjo hace 4 años, en 2014. Y ahora Ricardo Laviaga, director técnico de OnRetrieval, ¿qué ocurre? Se conocen las consecuencias, pero ¿cómo es esto posible? Buenas tardes. Así es, Eduardo. Eso es, la famosa cadena hotelera Marriott ha comunicado recientemente que ha sufrido un gravísimo ciberataque dirigido a su base de datos y que afecta a más de 500 millones de usuarios de la cadena. Como has dicho, pese a que lo comunica ahora, la compañía detectó la brecha el pasado 19 de noviembre durante una auditoría que iniciaron debido a las sospechas que tenían de haber sufrido un ataque. Y esto es lo curioso, que la brecha se dio realmente en 2014 y no ha sido hasta el pasado 19 de noviembre cuando se ha detectado la exposición de estos datos. Entre los datos comprometidos se encuentran nombres, direcciones, números de teléfono, correos electrónicos, información de los pasaportes, itinerarios de los clientes y, lo más grave, los datos de la tarjeta de crédito, parece ser, que podrían permitir a los ciberdelincuentes pues causar graves perjuicios a los usuarios. De momento, como primera consecuencia, podemos destacar que las acciones de Marriott han caído un 5% en bolsa y, cómo no, pues el grave daño que siempre sufre la imagen de la marca tras un suceso como este. Y más adelante, cuando finalice la investigación, ya veremos si tiene que afrontar algún tipo de sanción económica. Por un lado, puede tener que afrontar denuncias de los usuarios. Recordemos el caso de Yahoo, del que ya hablamos, que recientemente tuvo que indemnizar a los usuarios con $50 millones por un suceso bastante similar, que afectaba además también a 500 millones de usuarios. Y por otro lado, podría haber sanciones de las autoridades. Si se demuestra que ha habido negligencia a la hora de tomar las medidas necesarias para proteger los sistemas de la información, podría suceder. Recordemos que en España las sanciones de la Administración se han endurecido mucho desde la entrada en vigor del RGPD y una infracción grave como esta podría suponer multas de hasta 20 millones de euros o el 4% de la facturación anual de la empresa. Y bueno, voy a aprovechar para dar un toque de atención al sector PYME, en el que todavía hay muchísimo trabajo por hacer en el ámbito de seguridad. Y bueno, para que pensemos que si una multinacional como Marriott, que puede sufrir ataques tan graves como este, a pesar de los medios de los que dispone, y imaginemos lo fácil que es sufrir un ataque grave si no se invierte en nada en la ciberseguridad de nuestra compañía. Así que bueno, si se quieren evitar este tipo de incidentes, de OnRetrieval, como en otras ocasiones, recomendamos en proteger los sistemas críticos y los datos sensibles mediante procesos de auditoría, fortificación y monitorización continuas. Como ya he dicho en otras ocasiones, auditoría continua para encontrar errores de diseño y vulnerabilidades presentes y futuras, fortificación para mejorar el diseño de la arquitectura de seguridad y corregir las vulnerabilidades que encontremos,
y la monitorización para detectar cualquier actividad sospechosa y bloquearla en caso de ser necesario. Oye, Ricardo, la verdad es que tiene esta noticia que nos has traído pues varios puntos, ¿no?, que nos deben hacer reflexionar. Uno de ellos, tú lo has dicho, has puesto en comparativa una gran cadena hotelera que cotiza en bolsa, que no se haya percatado que en los últimos 4 años los datos sensibles de sus clientes hayan podido ya no solo ser robados, sino básicamente ser aprovechados, ¿no? Porque básicamente si nos atacan, pero detectamos el ataque o esa fuga de datos, bueno, pues podemos hacer una comunicación y todos esos clientes, bueno, pues pueden reaccionar y cambiar, ¿no? Entonces, que esto le haya pasado, tú lo has dicho, a una compañía, ¿cómo es posible que no se hayan percatado, que se tarde tanto tiempo? ¿Hay alguna explicación para todo esto? Pues de momento no se sabe. Habrá que esperar un poquito a que avance porque la noticia es muy reciente. Supongo que durante el proceso de auditoría que iniciaron, yo no sé si por la sospecha de un ataque o porque tenían pendiente esa auditoría por una herramienta interna, fueron conscientes de la brecha, o porque haya aparecido información, que es otra de las maneras que se dan cuenta en ocasiones las grandes compañías de este tipo de ataques, porque de repente aparece información, ¿no?, sensible privada a la venta en internet o bien la vuelcan directamente y se suelta toda esa información. Entonces, realmente ahora mismo no ha trascendido la noticia cómo ha podido ser, pero seguramente sea por alguna de estas cosas por lo que se han percatado del ataque. Como bien dice siempre Ricardo, lo que nos falta es tener por un lado la auditoría de ciberseguridad para detectar que tenías un fallo por donde se han volcado todos los datos, y por otra parte la monitorización y darte cuenta que te ha desaparecido una base de datos. ¿Cuántos clientes dicen que se han fugado? Pues 500 millones, ¿no? 500 millones de usuarios, prácticamente todos los que tenían. Se te han fugado 500 millones de registros y no te has dado cuenta. Eso hay por algún sitio te ha tenido que dejar un rastro, un log, un sistema te ha tenido que estar avisando de que esos datos estaban yendo. Bueno, pues ahí están las claves. Hay una cuestión. Seguro que muchas empresas nos están escuchando y cumplen escrupulosamente todas las cuestiones relativas a la seguridad laboral. Por supuesto que deben hacerse, e incluso seguro que son las primeras en realizar los simulacros de incendios. Ahora, en el momento en el que os planteéis si debéis o no hacer una auditoría de seguridad, igual os lleváis hasta una sorpresa. Así que más vale que os pongáis las pilas porque, ojo, las multas sin lugar a dudas que le van a caer a Marriott, y además con el tiempo pasado, ya veremos, seguro que van a ser objeto de este tipo de noticias. Algo le cae seguro, sí, tiene toda la pinta. Bueno, pues estoy seguro que nos lo contarás, Ricardo. Como siempre ha sido un placer escucharte, un fuerte abrazo y hasta la semana próxima. Gracias, Eduardo, buenas tardes. Sí, porque aquí entiendo que, no lo sé, pero con la entrada en vigor del Reglamento General de Protección de Datos, si a ti te pillan ahora mismo que tuviste una filtración de, yo qué sé, mira, 500 millones de datos de usuarios, 500 millones de usuarios y sus datos personales, te puede caer una buena multita, ¿eh? Depende también de cuándo se produjo la fuga. Ten en cuenta que la ley empieza a aplicar a partir del 25... pero si han estado coleando hasta ayer, hasta el día 19... Ya, bueno, pues si el ataque fue, o demuestran, son capaces de demostrar que el ataque es anterior a la entrada de GDPR, yo creo que no le va a pillar tan fuerte la multa. Bueno. Si es a posteriori, ya te digo que yo creo que sí. Ojo, en fin, los que tienen que andarse con cuidado, y es que parece que aquí tenemos algo contra Android, pero no, es el que nos da muchas noticias en el sector, y es que, Pablo, si no me equivoco, 8 de las aplicaciones más populares resulta que parecen estar implicadas en un fraude con los anuncios. Cuéntanos un poco, a ver. Bueno, esto es una serie de aplicaciones que tiene desarrollada una empresa china, se llama Cheat Mobile, entre las que tiene pues bueno distintas aplicaciones para ver la vida de la batería o para hacerte limpieza del disco duro. Y lo que la están acusando, la acusa una investigación de Kochava, ¿vale? Le acusan de tener un mecanismo para apuntarse, entre comillas, los tantos de otros. Es decir, a día de hoy hay un negocio que se paga en torno a 50 céntimos o $3 por aplicación instalada que provenga desde otra aplicación. Es decir, si yo tengo una aplicación, mi forma de ganar dinero es o bien vía anuncios o bien vía esta instalación. Si a través de un anuncio de mi aplicación tú te has instalado otra, al primer desarrollador le pagan esos 50 céntimos, $3. ¿Qué ocurre? Que esta gente lo que hace es falsear quién es el que se la ha descargado. Es decir, se apuntan el tanto de la descarga a ellos si tienes la aplicación montada dentro de tu Android. Entonces es un poco lo que le están acusando. Ellos dicen que no han sido y que lo están investigando, pero bueno, al menos suena raro. Pues ojo con eso y sobre todo con las aplicaciones que os descargáis, que aunque tengan la apariencia de ser la que queréis,
tenéis, por supuesto, siempre que sospechar. Más cosas, ya que estamos hablando de multas que están por venir, las que nosotros contamos, las que han llegado, aunque todavía siguen siendo, insisto, esto para una pyme le hace un roto, pero para compañías como Uber, Mónica, pues $1.100.000, pues se me antoja poco, ¿no? A ver, en este caso, pues os contamos que la compañía ha sido sancionada doblemente, eso sí, por no informar del ataque informático que le ocurrió en 2016, que afectó nada más y nada menos que a 57 millones de sus usuarios en todo el mundo. En este caso han sido las autoridades de protección de datos del Reino Unido y de Holanda las que han emitido sus sanciones contra esta empresa estadounidense por un importe, como decías, de 1 millón de euros, que, bueno, no entraremos a valorar si es mucho o poco, pero está claro que 57 millones de usuarios de datos en esta brecha de datos que ahora os recordamos qué es lo que ocurrió, que eso también ¿A cuánto el dato? Tiene Si es tela 1.100.000 de multa y 50 millones de usuarios, 57 millones de usuarios, ¿a cuánto el dato? A cero, en fin, que poco se cotiza, ¿eh? Que poco, en fin. La primera de las sanciones ha tenido un valor de 400.000 euros, que ha sido la impuesta por Reino Unido. En su caso, se filtraron datos de casi 3 millones de clientes británicos. La segunda sanción, la de Holanda, ha sido por un valor de 600.000 euros y el motivo el mismo, ocultar esta brecha de datos de 174.000 usuarios holandeses. Y ahora recordemos que esto ocurrió en noviembre de 2016 y que Uber no quiso hacer público lo ocurrido y, sin embargo, pagó $100.000 a los ciberdelincuentes que robaron estos datos para mantenerlos en silencio, pero bueno, no les ha servido de mucho. Es que pagar para mantener en silencio un ataque es una práctica nada recomendable. Muy poco recomendable, no solo porque vas a seguir siendo víctima, por supuesto, del chantaje, sino que además no debes contribuir a tapar tus vergüenzas comprando el silencio del delincuente. En fin, estas son algunas de las noticias. Luego nos comentarás, Mónica, si te parece qué tal la experiencia en el Cybercamp, aprendizajes adquiridos. Nosotros vamos a saludar ya mismo a nuestro invitado. Nuestro invitado es Pedro Pablo Pérez, es CEO de ElevenPaths, que es, como hemos dicho ya, la unidad de ciberseguridad del Grupo Telefónica. Trabaja en este sector desde hace ya más de 15 años y ha participado en la implantación de centros de operaciones de seguridad global en España, en Latinoamérica y en Estados Unidos. En los últimos 3 años ha definido, diseñado, implementado y comercializado este portfolio que nos contará ahora mismo que tiene Telefónica en servicios de seguridad. Lo ha hecho en 15 países y en 3 continentes. ¿Cómo no? Apasionado de la tecnología de seguridad, hace que, pues eso, nuestro mundo sea un poco más seguro, permitiendo que el nuevo estilo de vida digital se adapte a las necesidades de las personas, aunque haya compañías que, como hemos escuchado, todavía no son capaces de implementarlo. Pedro Pablo, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes a todos. Oye, cuando tú escuchas noticias como la de Marriott o la de Uber, te llevas las manos a la cabeza, vas por la mañana a trabajar y dices, joder, mira que no aprenden, y mira que son grandes compañías, Bueno, yo suelo decir un tema que la seguridad tradicional, ¿no? La seguridad física tiene unos cuantos ya miles de años de historia, ¿no? Si nos retraemos a los primeros asesinatos, ¿no? Decimos, venga, cuando Caín y Abel, ¿no? Vamos unos cuantos miles de años y a día de hoy sigue habiendo asesinatos, problemas de seguridad, etcétera. Y a los de ciberseguridad yo siempre me quejo que en 20 años que tenemos apenas de historia nos quieren que esto sea perfecto en 20 años. No vamos a pedir 2.000 años, pero dejarnos por lo menos 100, ¿no? Bueno, pues poco a poco, efectivamente. Poco a poco, que sean las veces menos. Pero siempre, efectivamente, habrá noticias. Así será. Como decían que la Primera Guerra Mundial iba a ser el fin de todas las guerras, ¿no? Bueno, pues se demostró que no era tanto, pero bueno, aprendimos cosas de ellas sin lugar a dudas. Bueno, pues Pedro Pablo, queremos saber un poco más de ElevenPaths. Cuando nosotros le decimos a nuestros oyentes que es la unidad de ciberseguridad del Grupo Telefónica, quizás muchos de nuestros oyentes digan, pero Telefónica tiene una unidad de ciberseguridad. Bueno, pues es un tema que empezó hace ya bastante tiempo. De hecho, Telefónica como proveedor, ¿no? de telecomunicaciones, que es lo que es más conocido a nivel mundial, y ya sea en España o en Latinoamérica con la marca Movistar, o en Brasil con la marca Vivo, o en Europa, ¿no? Con la marca O2, pues nosotros trabajamos en el mundo de la seguridad desde hace ya bastante tiempo. Llevamos de alguna manera una primera etapa que podríamos decir que acabó en el año 2012 más o menos, en el cual pues el grupo empezó a hacer proyectos de ciberseguridad y de alguna manera estaba muy centrado en España, con algunas cosas en Brasil, y el grupo decidió y vio que la seguridad estaba de alguna manera imbricada dentro del mundo digital. En ese momento decidió, oye,
si hemos sido capaces de hacer casi 100 millones, ¿no?, de euros en ciberseguridad, ¿por qué no aceleramos esto? Y en ese momento pues fue cuando se creó ya ElevenPads, vino determinada gente al grupo Telefónica, hicimos una aceleración y de alguna manera pues pudimos crecer, ¿no?, durante esos años para poder llegar pues a casi más de 200 millones, ¿no? Y esto que fue una extensión, ¿no?, de lo que era la seguridad del grupo Telefónica por España, Latinoamérica y algún pinito, ¿no?, que hicimos por algún que otro país, pues desemboca en el año 2015 con ya una unidad muy consolidada, con, como os comentaba, cerca de más de 200 millones y decir, oye, pues tenemos que seguir acelerando, y hemos acelerado hasta lo que es a día de hoy en el 2018, ¿no? Una unidad muy potente, con más de 500 millones de ingresos dentro de lo que es el grupo Telefónica y de alguna manera pues líder, ¿no?, sobre todo en las regiones donde Telefónica opera. Oye, y todo esto ofreciendo servicios de ciberseguridad, porque me remito un poco a mi pregunta inicial. ¿Alguien sabe que pues puede tener buen contenido digital y de entretenimiento, de deportes, gracias a Telefónica, o puede comunicarse con sus seres queridos gracias a los servicios de Telefónica? Pero en el caso de la ciberseguridad, ¿qué podría tener gracias a Telefónica, o en este caso a ElevenPads? Ahí, de alguna manera, nosotros lo solemos dividir en los segmentos en los que el grupo trabaja. El grupo trabaja principalmente con empresas y pymes y, por otro lado, trabaja con particulares. En el mundo de los particulares, qué mejor, ¿no?, que el compañero digital, ¿no?, que te provee las comunicaciones. De hecho, ahora en España hemos lanzado lo que es Conexión Segura, de tal manera que ofrecemos a cualquier hogar que tenga la conectividad con Telefónica a través de lo que son los paquetes Wi-Fi o paquetes, o sea, cualquier servicio ligado a fusión, servicios de seguridad que van embebidos, es decir, la seguridad en el router, la seguridad en la propia Wi-Fi, la seguridad en la red, la seguridad sobre tus dispositivos de manera transparente, y es un servicio que es contratable, ¿no?, en Telefónica, y además en la campaña que hay a día de hoy es contratable a 0 euros, es decir, está incluido, ¿no?, en las tarifas, de tal manera que podamos darle la seguridad al consumidor para que de alguna manera se sienta un poco más seguro, ¿no?, en la red de Telefónica. Al mismo tiempo, en el mundo de las empresas esto es altamente complejo, es decir, ya sea una pyme o sea una mega empresa, ¿no?, que pudiera estar en el IBEX 35 o una gran administración pública, pues esta complejidad crece exponencialmente. Ya no estamos hablando de proteger 1 o 2 dispositivos, sino que estamos hablando a lo mejor de cientos de miles de dispositivos, proteger una casa, ¿no?, que pueda tener una salida a Internet con miles de conexiones o miles de oficinas, ¿no?, que pudiera tener una determinada entidad. Entonces esa complejidad pues va en aumento, y ahí empezamos a hacer ya más trajes a medida, más servicios que de alguna manera requieren expertos, ¿no?, como Pablo, que van y les explican, pues esto debe hacerse de esta manera, se hacen planes estratégicos, y de alguna manera una de las cosas que hemos apostado más dentro del grupo es por el tema de la innovación. Es decir, el tema de la innovación es claro y es clave además. A día de hoy cerca del 15% de las patentes del grupo Telefónica durante los últimos 3 años han sido patentes de ciberseguridad. Es decir, nuestro equipo es un equipo que no solo de alguna manera se orienta a la tecnología, sino que además genera patentes en tecnología. El catálogo de patentes de ciberseguridad en Telefónica está creciendo a un buen ritmo, y adicionalmente nos hemos posicionado como una unidad que patenta en ciberseguridad a nivel mundial desde un punto de vista importante. Este eje, además, dentro de lo que es la innovación abierta, pues no solo lo hacemos nosotros, sino que ayudamos a emprendedores y trabajamos invirtiendo en startups a través de los programas que tenemos de Open Future, invirtiendo ya sea a través de Wayra o a través de Telefónica Ventures en determinadas empresas, para asegurar que esa tecnología de alguna manera está dentro de un ecosistema abierto. Con lo que no se trata solo de dar servicios al consumidor o a la empresa revendiendo productos de terceros, sino que adicionalmente pues tenemos el talento dentro del grupo Telefónica y tecnología creada por nosotros o creada por partners que están muy cerca nuestra. Son muchas las preguntas que se me están agolpando, y a vosotros también. Voy a hacerle 1, 2 o 3 más. No, lo digo para situar un poquito pues a la gente que quiero que conozca, ¿no?, pues los servicios de ciberseguridad, porque vuelvo a repetirme, tú si quieres comunicarte con alguien, pues sabes a quién estás llamando, sabes a qué deporte estás comprando, estás adquiriendo, pero en la protección, ¿saben empresas, Pedro Pablo, y particulares de quién tienen que protegerse? Porque claro, igual nos está oyendo alguien y dicen, bueno, pero a mí, ¿por qué debo estar yo seguro en mi casa si está todo dentro, he hecho la llave y no pasa nada? Bueno, noticias como las que comentabais antes son noticias que están generando bastante alarma pública. Es decir, al final, la alerta de alguna manera en el usuario final viene más por el pánico, que es una de las cosas que a mí
personalmente no me gustan, dado que yo soy un optimista, sobre todo convencido, ¿no? Y veo que la ciberseguridad es más oportunidad que peligro y de alguna manera tiene como dos caras, ¿no? Y constantemente vemos los anuncios en prensa o vemos de alguna manera determinadas noticias como las que comentabais, que evidentemente son sucesos que son bastante trágicos y sucesos que son problemáticos, pero genera en el ecosistema, ya sea el usuario, sea las empresas, miedo, ¿no? Y miedo, y de alguna manera este miedo al mundo digital, que lo que tenemos que conseguir la gente de seguridad es ser los compañeros de viaje que les digan, no, si meterte en el mundo digital es que ya no es una opción, es decir, es que o te transformas o morirás. Es decir, el mayor peligro, yo suelo decir que la transformación digital es no transformarte, no el tema de la ciberseguridad. Es decir, de tal manera que lo que tenemos que conseguir es que las empresas vean que la tecnología ha venido aquí para quedarse, la tecnología ayuda a las empresas a transformarse y lo que hay que hacer es decir, oye, pues vamos a ser un poco más seguros en el mundo digital. A mí me gusta poner normalmente ejemplos en los que la gente yo creo que va a entender bastante bien. Es decir, desde una firma manuscrita en la cual alguien firma a firmar tecnológicamente una firma digital, podemos medir no solo ver la foto de la firma, sino que además podemos medir la presión, podemos ver el orden, podemos ver así como los trazos. Es decir, hay muchos más componentes que se miden, presión, velocidad, etcétera, que hacen que una firma digital que ha sido escaneado, que de alguna manera alguien ha utilizado un dispositivo, ¿no?, tecnológico que permite capturar más parámetros, la comparación de esa firma es infinitamente más segura que una comparación simplemente de alguna manera de la imagen. Es decir, y imaginar toda esa información o toda esa velocidad, presión, etcétera, en manos de profesionales que de alguna manera comprueban esas firmas. De tal manera que la tecnología no nos hace más inseguros, es decir, la tecnología nos permite ser más seguros. Lo que luego veremos es cómo utilizamos esa tecnología y si no le ponemos evidentemente ninguna puerta, pues nos puede pasar pues como el caso que comentabais antes, que es que al final todo puede ser automatizable o una brecha de seguridad ya no es robar un registro a un registro. Robar 500 millones es muy difícil. Si alguien se lleva una base de datos con 500 millones de registros, pues lo puede hacer en segundos. Más cuestiones para nuestro invitado. Bueno, pues yo quería aprovechar, ya que tengo aquí a Pedro Pablo, y ya que hemos empezado hablando de la parte de innovación, que nos explique un poco, si hay alguien que nos está escuchando que se dedique a la innovación o que tenga una idea rompedora, ¿cómo debería acercarse a ElevenPath para colaborar con nosotros? Nosotros tenemos varios ejes. Como sabes, Pablo, tenemos un eje de colaboración con universidades, en los cuales lanzamos unos retos en la propia página de ElevenPaths. Y en la página de ElevenPaths, pues de alguna manera la gente que está trabajando en las universidades o determinados proyectos pueden ir a estos retos, y en estos retos lo que hacemos es sponsorizar mediante premios y asimismo también con talento de gente que quiera entrar en becas en Telefónica para temas de ciberseguridad, pues trabajen con nosotros. Si es gente que tiene la idea ya más elaborada e incluso de alguna manera lo que quieren es crear una empresa, etcétera, ligada al tema de la ciberseguridad o determinados temas que han realizado, pues tenemos los programas de Wayra, en los cuales hacemos campañas, ¿no?, para determinadas empresas que se dedican a la ciberseguridad o embriones de empresa. Telefónica les ayuda dentro de la iniciativa de Wayra para acelerar, ¿no?, para ser su compañero de viaje en lo que llamamos, ahora decimos, we scale startups, ¿no? Escalamos startups, ¿no? Y lo que hacemos es ayudarles a hacerse globales, a crecer, etcétera. Y si de alguna manera la idea ya no es en este primer eslabón, ¿no?, de una persona que quiere que trabaje con la universidad o una persona o grupo de personas que ya tienen la idea concebida y la empresa, sino que es algo ya mucho más maduro, pues desde el propio ElevenPath lo que hacemos es partnerships con ellos, es decir, hacemos acuerdos con este tipo de empresas, o incluso a través de lo que es Telefónica Ventures puede interesar la idea y lo que hacemos es invertir, ¿no?, y ayudar al emprendedor. ¿Me permites que le pregunte a Pedro Pablo algo vinculado a esto? Y es que el espíritu colaborativo y de invitación y de reto no es algo que está muy presente desde que estamos haciendo el programa. La idea de compartir, provocar el conocimiento, ¿no?, retar ese conocimiento siempre por una buena causa, es algo que motiva mucho a esta industria. Es decir, me pregunto, ¿está todo por descubrir todavía? ¿Está todo por conocer? ¿Significa que es que delante de nosotros hay un espacio infinito todavía por descubrir y tenemos que unirnos todos para ir avanzando poco a poco? Bueno, es una buena pregunta. Tiene su componente filosófico, ¿no? Hay que ver desde el punto de vista de la seguridad. Yo creo que a mí me gusta decir que vivimos
en la edad del bronce todavía en la ciberseguridad, es decir, es una disciplina que es muy joven, es decir, estamos hablando de que apenas tiene 25 años de historia, es decir, estamos hablando de que la ciberseguridad está en sus días, ¿no?, de comienzo, por mucho de alguna manera que hablemos de que parezca que haya evolucionado. Sí, que nos parezca a mí por lo menos muy sofisticada, pero claro. Pero apenas tiene 25 años de historia y es evidentemente muy temprana, ¿no? Entonces, hay una gran cantidad de tecnologías por descubrir, hay una gran cantidad de alguna manera de retos, ¿no?, por solventar, y luego evidentemente hay nuevas tecnologías que aparecen constantemente, ya sea blockchain o sean cualquiera que se os ocurra, que tiene alta aplicabilidad, ¿no?, al mundo de la seguridad y al mundo de la ciberseguridad, con lo que de alguna manera, ya sea por tecnologías que aparecen en ciberseguridad o nuevas tecnologías que aparecen con un ámbito mucho más grande, tienen su aplicabilidad, evidentemente, dentro del mundo de la ciberseguridad, y ahí pues el Grupo Telefónica está trabajando con muchas de ellas. Ahora que mencionabas blockchain, justo estuve en Cybercamp coincidiendo con Yaiza Rubio, que estuvo dando una charla sobre blockchain. A la hora de invertir en estas startups que comentabas, Pedro Pablo, ¿qué veis en ellas? ¿Qué tecnologías destacáis? ¿O por qué apostáis por una startup cuando lo hacéis? Bueno, lo que miramos dentro de Eleven Paths y sobre todo con nuestros compañeros de la parte de Ventures es que la compañía sea evidentemente escalable y que al mismo tiempo es que la propia idea pues pueda llevarse a la práctica, ¿no? Evidentemente, si esa idea está cerca de cualquier cosa ligada a comunicaciones o cualquier cosa de lo que pueda hacer una telco digital, pues evidentemente para nosotros es mucho más fácil escalarla. Es decir, no nos olvidemos que el Grupo Telefónica, pues a nivel mundial estamos hablando de muchos miles de millones de facturación, con presencia en múltiples países, y para lo que a alguien que se le ha ocurrido una idea que está en donde sea, ¿no?, me da igual, en Madrid, Albacete, Cuenca o cualquier ciudad de España, y dice, oye, yo quiero de alguna manera escalar esto, pues ponerlo en la catapulta, ¿no?, del Grupo Telefónica, pues evidentemente le ayuda a escalar. Ya sea con contactos, ya sea con partnership, ya sea con dinero, ya sea con mentorship, ya sea con infinidad de cosas que el grupo le puede ayudar a este tipo de empresas, ¿no? Entonces, lo que miramos principalmente es que pueda escalar y que al mismo tiempo la idea de alguna manera sea factible, ¿no?, de su implementación, dando por hecho que la idea es buena. Es decir, si la idea evidentemente pues no es buena, pero la verdad es que yo me sorprendo cada día. De hecho, la semana pasada estaba en un jurado de startups que hacíamos conjuntamente con otros grupos inversores aquí en España, aquí en concreto en Madrid, y uno de los temas es que el talento que hay, ¿no?, en España en seguridad y de alguna manera cualquier materia es espectacular. Es decir, tenemos ahí una cantidad de talento, ¿no?, por pulir y por de alguna manera conseguir hacer que crezcan, que tenemos mucho trabajo. Hablando ahora justo también, trayendo a colación la parte de talento que dices, ¿qué parte de cierto hay en la parte esta que está todos los medios de comunicación diciendo de la falta de talento? Que los medios hay. Pero está en boca de todo el mundo, la falta de talento en ciberseguridad. Sí, cubrir puestos especializados en este área, y los huecos que hay, es verdad, nos cuesta mucho contratar gente o nos la roban fácil, entre comillas, robar. A ver, es un tema muy de debate que está ahora de alguna manera en la opinión pública y que es un tema clave. Es decir, con las tasas de paro evidentemente que tenemos en determinadas regiones en España, cuando alguien escucha estas tasas y al mismo tiempo lo siguiente se habla que en el mundo no hacen falta cerca de 2,5 millones de profesionales en ciberseguridad y que evidentemente los salarios son bastante altos en el mercado de la ciberseguridad, pues al final conectar estos dos puntos es fácil, ¿no? Es decir, dice, oye, si tenemos tasas de paro superiores al 15, 16, 18, dependiendo de la región de la que hablemos, y al mismo tiempo estamos hablando de que en el mundo hacen falta más de 2,5 millones de profesionales en ciberseguridad que están altamente pagados y que encima las tareas pueden ser desacopladas, es decir, pues la persona podría estar trabajando perfectamente en Madrid o podría estar trabajando perfectamente en Málaga para dar servicio a Estados Unidos o a cualquier, es decir, incluso hay un arbitraje desde el punto de vista de las barreras salariales que puede haber en España frente a otros países que pudieran tener un PIB por habitante mucho mayor. Entonces, la oportunidad evidentemente está ahí. Lo difícil es conectar los puntos. Es decir, evidentemente en España a día de hoy el tema de ciberseguridad, el paro
no me sé el dato exacto, pero debe estar rondando 0 o estar muy cercano a 0. De hecho, nosotros cuando sacamos plazas, a nosotros nos cuesta, es decir, dentro del grupo, cubrir las plazas, y me consta que a otras empresas, ya sean startups o empresas de ciberseguridad, le cuesta de alguna manera cubrir estos gaps, ¿no?, de personal que tienen, por lo que evidentemente la oportunidad está ahí. Yo creo que se tomó últimamente una serie de decisiones que son bastante acertadas, como el tema de la formación profesional y el tema de la ciberseguridad, es decir, que no tenga que ser todo el mundo profesional de ciberseguridad que tenga que estudiar una carrera como pudiéramos pensar que tiene que ser un ingeniero de telecomunicaciones o un ingeniero de informática. Es decir, la profesión de ciberseguridad da trabajo a mucha más gente. Es decir, antes comentabais el tema de la privacidad de datos, con lo que mucha gente que ha estudiado carreras de derecho son a día de hoy expertos en protección de datos. Es decir, no tienen por qué ser evidentemente un ingeniero, sino que la capacitación como carreras de derecho, pues evidentemente le dan de alguna manera una capacitación para el mercado de la ciberseguridad en protección de datos probablemente mucho más que la que pueda tener un ingeniero. Al mismo tiempo, matemáticos, ¿no?, para temas de algoritmia o similares. Es decir, esto abre un abanico enorme, ya sea con gente que hace carreras universitarias o gente que en formación profesional pues pueda tener determinados conocimientos, ya sean de programación o de alguna manera securización de routers, securización. Es decir, el abanico es enorme. Y al mismo tiempo el poder reintegrar, ¿no?, en el mercado laboral gente que viene de diversos ecosistemas y de alguna manera con determinadas formaciones meterlos en el mercado laboral en algo que a día de hoy pues el mundo necesita 2,5 millones de profesionales. Hay países, ¿no?, que están tomando bastante cartas en el asunto y de alguna manera están liderando esto a nivel mundial. Y bajo tu punto de vista, ¿cuál sería la principal actitud, que no aptitud, que debería tener alguien que se quiera dedicar a la ciberseguridad? Bueno, o sea, evidentemente la parte de aptitudes, ¿no?, el tema de dependiendo a lo que la gente se dedique, pues tendrá que tener evidentemente determinada formación. Y normalmente aquí siempre se habla de Security Education Training and Awareness, que es decir, tienes que tener un tema de educación o de conocimiento, un tema de entrenamiento y un tema de concienciación. Pero entrando a la parte más de aptitud hacia el tema es en ciberseguridad, lo comentabas antes, básicamente descubrimos cada día que no sabemos nada, con lo que hay que hacer es estar todos los días dispuestos a aprender, y de hecho es una de los temas, ¿no?, con la mentalidad que siempre se habla, ¿no?, de la confusión de la palabra hacker, ¿no?, que se confunde constantemente con ciberdelincuente. Al final la actitud hacker hacia este tipo de cosas pues es pues poder de alguna manera aprender todos los días, tener las ganas, ¿no?, de ser un experto en la materia, y esto se consigue a base de estar todos los días formándote. Es decir, la formación no acaba nunca, y ante esa actitud hacia la vida de poder de alguna manera garantizar, ¿no?, que estás en constante aprendizaje, pues al final esa persona no va a tener, te aseguro, ningún problema en ser un profesional de ciberseguridad y tener una alta empleabilidad. En constante aprendizaje para investigar e innovar, ¿para qué? Te pregunto, ¿para ofrecer un servicio mejor, para ofrecer un servicio más novedoso? ¿En qué se investiga, en qué se innova? Bueno, las líneas de innovación la verdad es que son muy variopintas, ¿no? Es decir, se innova desde el punto de vista de generar nuevos patrones para temas de ciberseguridad, ¿no?, ligadas a nosotros, por ejemplo, en temas de segundo factor de autenticación, tenemos ciertas patentes sobre cómo los algoritmos de interacción con el usuario se generan, ¿no?, estos segundos factores de autenticación. Tenemos también patrones, ¿no?, y la identidad, un tema que presentamos recientemente como Capacicar, para poder de alguna manera, o Smart Pattern, ¿no?, de cómo podemos sobre un determinado móvil poner una serie de tarjetas y generar unas inducciones, y por eso hacer una autenticación con una serie de tarjetas contra las pantallas capacitivas de los móviles. Es decir, hay múltiples técnicas, ¿no?, que están muy ligadas a la tecnología, pero al mismo tiempo la innovación también está comentábamos antes un tema que para nosotros en el mundo del consumo creemos que tiene una alta innovación. Ahora, con los servicios que estamos proveyendo a los clientes en Fusión, pues uno de los temas es conseguir que los usuarios tengan una ciberseguridad por defecto y que sea transparente al usuario. Es decir, cómo somos capaces de innovar para que
Si nosotros le decimos a alguien, y os pongo un ejemplo que yo creo que todo el mundo y toda la audiencia va a entender perfectamente, si hace cuando 1 año y medio se dijo que el algoritmo de Wi-Fi WPA2 era vulnerable por el intercambio de claves PSK, esto no lo entiende nadie. Si en cambio lo que hacemos es que automáticamente la Wi-Fi, pues sin que tú le digas nada, se va a poner y va a poner el protocolo que sea necesario y te va a acompañar, y cuando un dispositivo entre en tu casa, que no son los habituales, te salte una alerta en el móvil o te diga Movistar Home o te diga cualquier dispositivo o te avise de alguna manera a alguien de que, oye, hay un dispositivo que entra en tu casa que no entra habitualmente, eso sí que la gente lo entiende. Entonces, ¿cómo somos capaces, de una manera innovadora, de proveer servicios de ciberseguridad que sean transparentes para el usuario y que el usuario de alguna manera se sienta protegido sin tener que hacer un máster en ciberseguridad para entender qué significa el algoritmo WPA2 o qué es el intercambio de claves basado en PSK, etcétera? Es decir, lo que tenemos que conseguir es que el mundo sea seguro o que sea ciberseguro sin tener que exigir a nadie un máster en ciberseguridad para poder configurar sus dispositivos. Entiendo que el ideal, estaba escuchando ahora mismo a Pedro Pablo y pensaba en esas ciudades, ¿no? Que dicen, uno va un poco inseguro en una ciudad a determinadas horas, y en ciudades españolas, por fortuna, tenemos esa sensación de seguridad y no sabemos por qué, sabemos que hay seguridad, ¿no? Pues entiendo que el objetivo es esto, no visualizas la seguridad, pero sabes que estás seguro, ¿no? Sí, de hecho, yo tengo una anécdota muy graciosa sobre este tema, ¿no? Que se va a entender muy bien en uno de los viajes en Colombia, ¿no? Que yo creo que si todo el mundo, ¿no?, empieza a pensar Colombia, se nos viene a la cabeza unas series y que la seguridad puede ser tremendamente compleja, ¿no? Y en un auditorio que había cerca de 250 personas le preguntaba a la gente, ¿cuántos de los que están aquí conocen a alguien que directa o indirectamente han sufrido un paseíto millonario, ¿no? Un paseíto millonario, a lo mejor no se entiende, pero es fácil, ¿no?, entender, ¿no? Te cogen, te llevan, te secuestran de cajero en cajero hasta que tu tarjeta dice basta y se acabó, ¿no? Entonces, pues levantaron la mano como 2-3 personas, ¿no? De que básicamente, pues sí, yo conozco a un primo mío, a mí hace un año, tal, etcétera. Es decir, y en cambio, luego le pregunté a la gente que cuántos, directa o indirectamente, conocían a alguien que hubieran sufrido un caso de ransomware, por el cual, pues el típico caso de ransomware, te cifran el PC, todos los datos y te piden $300 o una cantidad similar, ¿no? Y levantó la mano más de la mitad de la sala. Entonces, si ahora hacemos este ejercicio aquí en España, igual levantaría la mano. O sea, ¿quién no conoce a alguien que a un primo, un amigo o a alguien le ha ocurrido un caso de ransomware, ¿no? Entonces, si recapacitamos, resulta que con el símil que comentabas antes, es más probable que si viajas a Bogotá te atraquen, ¿no? Estando en el hotel tranquilo, cuando después de la ducha estás ahí y dices, venga, voy a conectarme ahí para ver el correo y ver tal, y te cifren el PC porque estés en una wifi insegura, a que alguien cuando sales al restaurante, ¿no?, y alguien te robe, ¿no?, 300. Evidentemente es mucho más dramático un robo con violencia que te roben tranquilamente en el hotel si te cifren los archivos, pero al fin y al cabo son los mismos $300. Entonces, yo creo que eso es un tema que todavía tenemos mucho camino por recorrer, pero ahí está el quid de la cuestión. Bueno, pues son aspectos que está compartiendo con nosotros muy interesante Pedro Pablo Pérez, el CEO de Eleven Paths. Vamos a hacer una brevísima pausa y seguimos preguntándole cosas. Mi nombre es Adolfo Gómez. Como ahorrador informado, el value investing me ha interesado desde siempre, pero nunca he podido aplicarlo con éxito por mí mismo, porque no contaba con los análisis y las herramientas necesarias para ello, hasta que encontré zonavalue.com. Con zonavalue.com puedo encontrar las mejores empresas al mejor precio en cada momento y además he podido formarme a través de su escuela gratuita para crear mis carteras de inversión. Regístrate gratis ahora en zonavalue.com y descubre todo lo que necesitas para invertir con sentido común, como los grandes inversores de la historia. Zonavalue.com. Invertir con éxito nunca fue tan fácil. Coche. Golpe. Todo arreglado. Es muy simple asegurarse con el Betia. Simple, claro, el Betia. Finanbest. Lo dicen nuestros clientes. Lo que me gusta de ellos, que me analizaron el perfil, qué perfil era. Yo estaba acostumbrada un poquito a la inversión en banca, la inversión era absolutamente impersonal, te ofrecían pues por criterios básicamente comerciales y no analizando cuál era lo que yo quería. Y eso, por ejemplo, a mí me gustó mucho, el análisis de perfil. Tú mismo eres quien te declaras y quien te incorporas en una categoría. Definimos tu perfil de inversión de acuerdo con tus objetivos para ofrecerte la mejor inversión para ti. Finanbest.com. Fácil, transparente y rentable.
Ya hemos hablado bastante de la actualidad, de todo lo que ha pasado hoy, pero ¿sabemos algo sobre lo que va a pasar mañana? Hablemos ahora del futuro. Tienes razón, hay que mirar un poco más allá. Seguro que ahora mismo muchos amigos del programa tienen dudas sobre su futuro laboral, ¿verdad? Y es normal que las tengan porque todo cambia tan deprisa ahora que cada vez es más complicado encontrar tu sitio. Pero tenemos una buena noticia para ellos. Hoy vamos a hablar sobre el sitio perfecto para que encuentren su sitio. Conecta Empleo de Fundación Telefónica, una iniciativa que está dispuesta a ayudarles y a conectarse con las profesiones digitales del futuro. Suena bien, pero ¿por qué es el sitio perfecto? Es mapadelempleo.fundaciontelefónica.com. Es el sitio perfecto porque solo Conecta Empleo de Fundación Telefónica te ofrece la mejor formación para el futuro. ¿Que no sabes a lo que te quieres dedicar? A través de la inteligencia artificial te orientan, te asesoran y te presentan más de 30.000 cursos presenciales y online sobre los empleos más demandados por las empresas. Te ayudan a formarte en habilidades y conocimientos digitales para que logres ser un gran experto en ciberseguridad, Big Data o desarrollador Java, Backend, Frontend y Full Stack. Si yo hubiera contado con algo así en mis tiempos, todo habría sido mucho más fácil. ¿Qué te parece? Espectacular. ¿Ves? Te lo dije. Si es que ya lo dicen, Fundación Telefónica. Si lo tuyo es el futuro, lo nuestro es conectarte con él. After Work, con Eduardo Castillo. Pues hoy nuestro invitado, lo recordamos, es Pedro Pablo Pérez, el CEO de ElevenPads, y con él estamos conociendo un poco más en profundidad el trabajo que hace la unidad de ciberseguridad del Grupo Telefónica y también cuáles son los retos que, como profesionales y como propia industria, afrontan en una, como él bien ha definido, una industria que todavía dice está en la edad de bronce, pero para que veáis, ¿no?, lo que nos queda por conocer. ¿Qué más aspectos creéis que nos puede contar Pedro Pablo? Mónica. Pues a mí me ha gustado mucho una frase que has dicho al principio, que una empresa, para una empresa el mayor riesgo de la transformación digital no es la ciberseguridad, sino no transformarse, ¿no? Pero es cierto que hay muchas todavía que tienen esos miedos. ¿Cómo les convencéis vosotros para quitarles esos miedos? Bueno, lo primero que hacemos sobre todo es, depende también el tamaño de la empresa, es decir, no tiene nada que ver una empresa que podamos categorizar lo que es la categoría, ¿no?, SOHO, ¿no?, Small Home Office, ¿no?, de pequeñas empresas de 1 o 5 empleados, etcétera, a una empresa, ¿no?, que pudiéramos hablar de que pueda tener 100.000 empleados. Lo primero que hay que entender sobre todo es la empresa dentro de su sector y dentro de alguna manera la particularidad en la que está viviendo y dentro de la transformación digital, el momento que está viviendo, entender qué dependencia tiene de la tecnología. Una vez que entendemos esto, si es una empresa ya sea pequeña, mediana, grande, muy grande, con perfil internacional, etcétera, lo que hay que hacer es, cuando estamos hablando de una empresa más pequeña, es algo de házmelo todo. Es decir, al fin y al cabo, confían en una empresa que se lo haga transparente. En esa empresa probablemente no haya ni un informático ni siquiera, sino que sea alguien que la tecnología se la lleva, o una tienda, ¿no?, en la tienda de la esquina, o se la lleva alguien, ¿no?, que le pueda, con todo su expertise, ¿no?, le está ayudando. Pues hay que ayudarle básicamente a hacer múltiples tareas, ¿no?, y dar determinados servicios que están embebidos, determinada seguridad que viene por defecto, hasta tal punto es como que cuando tú abres el grifo no te preocupas si el agua es potable o no es potable, es decir, tú ya sabes que la puedes beber porque el canal de Isabel II ha hecho su trabajo, ¿no? Pues con este tipo de empresas hay que hacer ese tipo de trabajos, es decir, ellos al fin y al cabo se van a conectar a Internet y es como abrir el grifo y el agua es potable y tiene una calidad suficiente para beber, pues hay que conseguir darle ese tipo de servicios con esa transparencia. Cuando estamos hablando de empresas ya más grandes, pues tienen cada una sus particularidades, es decir, incluso algunas quieren que abras el grifo y no sale agua, lo que quieren es que salga cerveza, que salga Coca-Cola, que salga, es decir, una serie de distintos temas, ¿no? Entonces, para poder hacer eso, pues hay que entender cuáles son sus necesidades, qué es lo que necesitan, hay que hacer determinadas parametrizaciones, hay que incorporar determinados sistemas mucho más complejos, hay que vender software, hardware, configurar, y al final es un tema que simplemente se puede resumir en que hay que aplicar personas profesionales, hay que aplicar procesos y hay que aplicar tecnología. Pero evidentemente hay mucho más de trajes a medida, ¿no? Entonces, dependiendo del abanico, ¿no?, de la empresa en la que estamos, pues solemos operar de esa manera. Ya que se está hablando ya de asegurar que sea agua y que la seguridad sea como el agua y no te tengas que preocupar. Que sea agua potable. Potable. Buen detalle, sí. Que sea líquida.
¿Cuáles crees que son las principales amenazas que afrontan todo tipo de empresas? Quizás las pequeñas, yo siempre les digo que se actualicen, porque se pueden quedar ahí los sistemas sin actualizar, y en cuanto una vulnerabilidad se hace pública y está el exploit, están a merced del primer chiquillo que esté practicando a ver si tiene éxito o no, frente a una gran empresa. ¿Son las amenazas iguales o son diferentes? Bueno, lo que sí que hemos visto es las amenazas. Es verdad que varían desde el punto de vista de los ataques dirigidos, suelen sufrirlo más las grandes empresas o las grandes administraciones públicas, o es decir, cuando alguien quiere hacer un ataque dirigido bastante complejo, va sobre empresas grandes, es decir, porque al fin y al cabo no nos olvidemos que detrás de estas mega amenazas, ¿no? Suele haber determinados actores, y un gran grupo de estos actores están aquí por la pasta, o sea, no están por sin ánimo de lucro, ¿no? Es decir, entonces pues les interesa evidentemente sacar mucho más dinero de determinados ataques que de atacar a una pequeña pyme, etcétera. Pero esto de alguna manera lleva muchas veces a la confusión de que muchas pequeñas pymes dicen, oye, pues ¿quién va a querer mis datos? Probablemente tus datos no los quieran, pero sí que saben que un ataque de ransomware a una pequeña empresa para poder cifrar los datos y poder pagar $300 o 300 euros, ¿no? Que es la cantidad más estándar, ¿no? Que se mueve, pues básicamente el dueño de la empresa o el responsable financiero de la empresa en 5 segundos va a tomar la decisión y va a pagar, mientras que una gran corporación puede convertir esto en un caso que se judicialice, que tome determinadas, lo lleve evidentemente a las fuerzas y cuerpos de seguridad, que adicionalmente tenga un departamento de ciberseguridad para perseguir esto, etcétera, con lo que el ciberdelincuente, entre robar mucho y robar poco, prefiere robar mucho, pero entre robar 300 euros a uno que es débil y robarle 300 euros al primo de Zumosol, prefiere robárselo al débil. Entonces también evidentemente las empresas pequeñas, ¿no? Pues sufren especialmente temas de ransomware, casos, ¿no? De ataques, ¿no? de esta índole. Al mismo tiempo provoca que el efecto de alguna manera de una disrupción del negocio en una pequeña pyme, pues evidentemente es mucho más dañino, porque normalmente pues no tienen los procesos de copias de seguridad, etcétera, o sea, temas muy básicos, ¿no? Como has comentado, ¿no? Decir, oye, pues tener los parches de seguridad, tener copias de seguridad, tener segundo factor o tener un bastionado mínimo, ¿no? De ya sea antivirus, firewall, etcétera, una serie de puntos básicos, no los cumplen, y como no los cumplen, pues son más vulnerables. Entonces, entre 300 euros de uno y de otro, prefiere los 300 euros del fácil. O sea, además, que es siempre la mano inocente de un trabajador la que abre la puerta a este tipo de problemas. Y es algo que parece no va a cambiar. El spam y el timo nigeriano podemos remontarnos a esa edad de piedra. Ahora estamos en bronce, ¿no? Entonces, y siguen todavía siendo pues igual de efectivos, y sobre todo lo que ha dicho Pedro Pablo, un aspecto fundamental. El quebranto que supone en minutos, dice, mira, pago, son 300 euros, venga, me lo quito de encima, y es una decisión en realidad pues muy humana, muy emocional, que no contempla, pues, el proceso de mejorar la ciberseguridad, comunicarlo, decir, oye, mira, he sido víctima de esto, porque dice, mira, me quito el problema de encima y yo sigo trabajando, ¿no? Está claro. Tener en cuenta que los ciberdelincuentes que se dedican a esto son muy profesionales. Estamos hablando desde mafias organizadas hasta grupos, de alguna manera, que trabajan por y para esto, con lo que evidentemente, si algo son listos. ¿Y cuáles crees que van a ser las tendencias un poco en cuanto a tecnologías de securización? Es verdad, hemos pasado ya la parte del antivirus, hemos pasado la parte de la seguridad en la red perimetral, hemos pasado también la parte, creo, un poco del sandbox, que sigue todavía de moda. ¿Por dónde crees que va a ir la ciberseguridad en los próximos años? Espera un momentito, voy a pedirle a Pedro Pablo que nos dé ya un poco una lección. Tú la has dado muy simplificada, pero para todos los que nos están escuchando, ¿no? ¿Cómo ha ido evolucionando para hablar de esa tendencia? Es decir, en la época de nuestros mayores, pues era el antivirus, y ¿cómo ha ido evolucionando eso? A ver. Bueno, ha ido evolucionando básicamente, como bien comentaba Pablo, al principio tener en cuenta que en seguridad hablábamos de que lo que hacíamos era conectarnos, ¿no?, a una red que era de alguna manera incontrolada, y los PCs o los dispositivos de alguna manera pues necesitábamos protegerlos, y lo primero que se empezó a hablar es las 3 reglas básicas. Es, oye, actualiza los dispositivos, o sea, parches de seguridad, pon un firewall para saber evidentemente para conectarte a dónde, o sea, saber a dónde vas, y luego evidentemente el tema del antivirus, ¿no?, para protegerte del malware. Todas estas tecnologías evidentemente han evolucionado a animales mucho más complejos, de tal manera
que cuando hablamos ahora del antivirus, pues no es el antivirus basado solo en firmas, sino que tiene comportamientos, sandboxing, etcétera. O sea, una cantidad de palabras que podríamos decir aquí que la gente les marearíamos, ¿no? Pues las tecnologías del antivirus evidentemente han evolucionado de una manera espectacular. Las tecnologías ya sea del firewall tradicional, que decíamos, oye, puedes ir a esta IP y puedes bloquear este puerto, pues pasaron desde evolución a ser Stateful Inspection, pasaron evidentemente a tener sandboxing, pasaron a tener inspección en tiempo real de comportamiento, es decir, el tema de poder leer firmas, ¿no? y los indicadores de compromiso en tiempo real para poder realimentar, es decir, han evolucionado una cantidad, de alguna manera, en los últimos años de manera exponencial. Y luego, evidentemente, las técnicas de parcheo, pues ya sean parcheo básico a parcheo de las aplicaciones, de los sistemas operativos, parcheo virtual en determinados IPS, es decir, todas estas tecnologías han evolucionado y han le ha ido dotando inteligencia, de inteligencia, ¿no? Si tuviéramos que ver cómo toda esta tecnología que ha ido evolucionando en los últimos años, hemos puesto mucho más fuerza, en lugar de securizar lo que es la infraestructura, se habla de que al final lo que queremos proteger, y comentabais antes muy bien con la brecha de seguridad, ¿no?, que ha sido muy conocida esta semana, es que lo que queremos proteger al final son los datos, no la infraestructura, ¿no? Es decir, queremos proteger los datos que alojamos. Entonces, ha habido una tendencia en los últimos años de protección de la información. Protección de la información es decir, oye, cifra la información, ya sea en tránsito, guarda las copias de seguridad adecuadas. No quiere decir que ahora hacemos más copias de seguridad que antes, sino antes ya también se hacían, pero ahora hay de alguna manera una paranoia total por la protección del dato y protección de alguna manera incluso ya de las aplicaciones. Es decir, ya no estamos hablando de proteger la infraestructura o de cosas más tecnológicas, sino, oye, cómo podemos trabajar en la protección de la información, que es lo que nos importa, ¿no? Y yo creo que de alguna manera es el mundo en el que estamos ahora. Pero el mundo, la verdad, es que está yendo mucho más allá y lo que se vislumbra, ¿no?, en los próximos años es que lo que se habla cada vez más es de la confianza digital. Es decir, cómo somos... Confianza digital. Cómo somos garantes, ¿no?, de la confianza digital en las empresas, en los cuales aparecen pues muchas más derivaciones de los términos, ¿no? Es decir, cómo protegemos la privacidad, el tema de las fake news, cómo cómo damos garantía de la identidad digital de un ciudadano, que no le roben la identidad digital. Es decir, la tendencia mundial va más a este tipo de cosas. Es decir, hemos pasado de la protección de la infraestructura, por simplificarlo, ¿no? Es decir, hemos pasado de los años principios, o sea, finales de los 80, los 90, principios del 2000, con una sesión de la protección, ya sea perimetral, infraestructura, etcétera, a un 2005 hasta el 2015, por decirlo de alguna manera, por simplificarlo, ¿no?, y ponerle fechas, ¿no?, en el cual la obsesión ha sido el dato, protección del dato, protección de las aplicaciones, etcétera, a un mundo en el que queda todavía mucho por descubrir, en el cual es verdad que la infraestructura tiene que estar protegida, es verdad que tenemos que proteger los datos y las aplicaciones, pero adicionalmente lo que tenemos es que trabajar en la confianza digital, es decir, ¿por qué el banco online lo utilizan el 30% de los usuarios y no el 50%? Pues tendremos que conseguir que la gente confíe en hacer este tipo de transacciones en el mundo digital. ¿Por qué alguien que hacía reservas, ¿no?, a la empresa X, ¿no?, o a la empresa o al hotel A, ve como que su información puede ser vulnerada y ahora no se fía y ahora resulta que hace las reservas de otro? Es decir, tenemos que trabajar mucho más en esa confianza digital, proteger los datos de los usuarios, la privacidad de los mismos. De hecho, se habla incluso que en el futuro, ¿no?, el cuarto factor de producción va a ser los datos, ¿no? Y entonces, evidentemente, es uno de los temas, ¿no?, que además de la fuerza productiva, el capital y la tierra, pues el futuro, ¿no? Somos máquinas de generar datos todos los días, ¿no? Y esta parte, pues es hacia donde va la tendencia, ¿no?, a la protección de la confianza digital. Oye, pero ¿y cuál es el camino hacia esa confianza digital? ¿Lo tienen que ofrecer todas las empresas? Al final, decías antes, las empresas que no es una cuestión de transformación. Bueno, sí, es una cuestión de transformación digital, pero no es de seguridad, sino es de transformación. Entonces, ya contamos con que las que no se han transformado, pues están ya enterradas bajo tierra. Entonces, como todas viven en una era digital, son ellas las encargadas de tener que ofrecer y otorgar esa confianza digital. Compra en mí y vamos a aumentar ese ratio de banca online o de comercio electrónico. ¿Cómo deben hacerlo? ¿Cómo es el camino hacia esa confianza digital? La confianza digital es un tema que podríamos estar hablando horas y horas y horas. Es tremendamente complejo
y de hecho tiene muchas derivadas, ¿no? Y constantemente además las empresas como Telefónica y múltiples empresas, o sea, bancos, etcétera, o incluso la administración pública, en cómo puede aumentar la confianza digital en un determinado país, es un tema de debate muy interesante, dado que las empresas o los países que aumentan mucho más la confianza digital hacen que sus países sean más competitivos o evidentemente sus procesos sean más competitivos. Tener en cuenta que un proceso de onboarding o de entrada en una determinada empresa desde un punto de vista digital sin tener que pasar por una oficina, comparado con alguien que es capaz desde, da igual, un iPad o cualquier tablet o desde un móvil, poder enrolarte en una determinada plataforma, poner tu usuario, hacerte una foto, mandar el pasaporte, etcétera, y conseguir la misma confianza que haber pasado por una oficina presentando un DNI, etcétera, estamos hablando que el coste de captura de cliente puede haber decrecido, ¿no?, de manera potente, ¿no? Entonces, todo este tipo de cómo garantizamos esta confianza digital para hacer que el mundo puede ser más seguro y al mismo tiempo ser más eficiente, aparece en todo el tema de, como comentaba, de digital trust, ¿no?, de confianza digital. Al mismo tiempo hay que garantizar que los datos de los usuarios pues no son modificados, no son alterados, es decir, todo lo que es el compliance, ¿no?, con GDPR y con, evidentemente, la legislación que hay en la materia para garantizar que toda esta eficiencia que se consigue por el proceso no la matamos de la noche a la mañana, ¿no?, por una brecha de seguridad, ¿no? Y estábamos hablando todo el rato de que la seguridad es una oportunidad, y es una oportunidad, yo creo, de negocio para gente que sea talentosa, que tenga buenas ideas, incluso para grandes compañías como Telefónica. ¿Cómo ves esta oportunidad en España, Latinoamérica, donde tenemos una presencia fuerte como Telefónica, y en el resto del mundo? Bueno, aquí yo siempre, de hecho, recientemente tuve una serie de reuniones, ¿no?, a tal efecto, ¿no? Y de hecho hubo una comparecencia en el Congreso, ¿no?, en el cual se hablaba mucho sobre este tema. Y yo creo que tenemos una oportunidad como país que es espectacular, es decir, tenemos un talento tecnológico y un talento en otro tipo de carreras que dentro de la ciberseguridad siempre hemos sido un referente a nivel mundial, es decir, hay múltiples startups, es decir, no somos evidentemente Silicon Valley, pero han aparecido múltiples empresas de ciberseguridad aquí en España de las cuales podemos estar bastante orgullosos, es decir, no todos los países pueden decir que tienen empresas de ciberseguridad que se han vendido por más de 500 millones o empresas que tienen cotización ahora en rondas de inversión por encima de los 100 millones y en España existen, ¿no? Con lo que de alguna manera lo primero yo creo que hay que estar orgullosos de que este tipo de cosas han ocurrido y no solo han ocurrido en Madrid, han ocurrido en Madrid, nosotros participamos en otra startup que está triunfando también, que es muy potente en Barcelona, hemos invertido en una startup que está en San Sebastián, estamos trabajando también a través de los laboratorios que tenemos en Vigo, Coruña, en Málaga, es decir, que es extensible, ¿no?, a todo el territorio, ¿no? Es decir, hay infinidad de startups, infinidad de talento que se puede aprovechar. Yo lo que le diría a la gente es que la ciberseguridad evidentemente es una oportunidad y lo que tenemos que conseguir como país, ¿no?, es tomar esta ola y ojalá podamos llegar a los niveles, ¿no?, de inversión y a los niveles que un país como Israel tiene en el mundo de la ciberseguridad y poder de alguna manera un país que es en cuanto a PIB pues casi como un cuarto de lo que es España y en categoría de inversión en ciberseguridad pues estamos años luz, ¿no? Es decir, podríamos de alguna manera convertirnos en el Israel de Europa desde el punto de vista de la Unión Europea, ¿no?, para temas de ciberseguridad, porque tenemos el caldo de cultivo para ello, es decir, hay grandes profesionales en ciberseguridad, tenemos un ecosistema que atrae mucho a talento, es decir, hay muchísima gente que en las propias empresas, ya sean que vengan de Latinoamérica o que vengan de otros países a trabajar en España, pues es una oportunidad que como país evidentemente podemos acometer. Oye, Pedro Pablo, por este programa han pasado desde ya principios de mayo pues representantes de la industria privada, de diferentes multinacionales, también de pequeñas empresas, pero también han concurrido aquí frente a este micrófono pues comandantes, responsables de instituciones públicas, es decir que no hemos hecho distinción porque en fin la ciberseguridad es algo que afecta tanto a instituciones privadas como a instituciones públicas y en muchas de esas ocasiones hemos hablado del necesario trabajo conjunto que se debe realizar. Esto es como una especie de renovación de los votos, ¿no?, del trabajo entre empresa pública y empresa privada. Y entiendo que vosotros igualmente también trabajáis de manera conjunta, entiendo que en algunos aspectos, ¿no?
Sí, la colaboración público-privada en el tema de la ciberseguridad es algo que está todavía, como comentábamos antes, en la edad de bronce, porque hay una colaboración en una serie de actividades que son complejas, ¿no?, de regular y sobre todo de articular, tener en cuenta que hay que ver, decir, en qué vamos a colaborar. Imaginar, decir, oye, pues si alguien quiere venir a Telefónica a colaborar con nosotros, a ver determinados datos confidenciales, pues va a ser evidentemente complejo, ¿no? Pero aún así hay unos mecanismos que se pueden articular, ¿no? Entonces, puedo contar algunos casos. Nosotros somos miembros de lo que es la Cyber Security Alliance, en el cual pues intercambiamos una cantidad de muestras de lo que son indicadores de compromiso, es decir, IOCs, ¿no?, indicadores de compromiso que ayudan, ¿no?, para hacer que la seguridad, que entre todos seamos cada vez más seguros. Y para que os hagáis una idea, estamos hablando de que todas las semanas hay cerca de 1 millón de intercambio de este tipo de indicadores de compromiso, es decir, datos que puedan ser comprometidos y que de alguna manera conseguimos ser más seguros por la compartición de este tipo de información entre todos los actores. Adicionalmente somos miembros de la Telco Cyber Security Alliance, adicionalmente tenemos trabajos conjuntos en determinados foros nacionales, internacionales, colaboración con Europol, colaboración con la OEA, etcétera, determinados organismos que son nacionales, supranacionales, que son públicos, privados, colaboración entre los propios clientes y Telefónica en determinadas campañas, ¿no?, masivas. Todo este tipo de colaboraciones se dan, pero a día de hoy los que más colaboran entre ellos son los que quieren atacar las redes y los servicios. Ellos colaboran todavía mucho más. Nosotros tenemos una asignatura pendiente de colaborar cada vez más en la colaboración público-privada. Pues al hilo de lo que nos está comentando Pedro Pablo, debería un poco reforzarse, ¿no?, obviamente, esta colaboración, porque al final, y lo tratamos aquí un día, recordáis, ¿no?, un ataque a infraestructuras críticas que igual están gestionadas, sí, por empresas privadas, pero que al final acaban afectando al bienestar del común de los ciudadanos. Bueno, pues es algo que se debe manejar de manera conjunta, ¿no? Sí, también, además de esta colaboración público-privada, también nos han contado otros expertos que han pasado por aquí la importancia de la colaboración entre las propias empresas, ¿no?, y fabricantes de soluciones y proveedores de servicios. Sí, pero bueno, como decía Pedro Pablo, dice acceso a datos confidenciales relativo, ¿no?, más o menos, ¿no? Claro. ¿Cómo se puede hacer esto? Porque, como bien decías, esos ciberdelincuentes, ¿no?, que colaboran entre sí, que además están invirtiendo mucho dinero en esto, ¿cómo se puede promover esa colaboración también privada entre empresas? Evidentemente, sorteando las dificultades que tiene. Bueno, hay colaboraciones, yo creo que muchos de los que nos están oyendo conocerán, hay colaboraciones desde un punto de vista muy básico, ¿no?, como puede ser la propia creación, ¿no?, de un canal, ¿no?, en el que hay muchos responsables de ciberseguridad y a través ya sea de Telegram o de WhatsApp la gente de alguna manera se ayuda, se alerta, etcétera. De hecho, Pablo es uno de los generadores de uno de los canales más importantes que hay ahí, ¿no?, donde todos, ¿no?, hablamos, charlamos, intercambiamos experiencias, etcétera. Y adicionalmente podemos llevarlo hasta procesos muy estandarizados, es decir, por ejemplo, comentabas antes Defensa, pues salió un tema de colaboración con Defensa que es público, en el cual se deseaba determinada formación de determinadas personas y de alguna manera se aplica, y empresas muy potentes de este país pues ayudan al Ministerio de Defensa para que se forme a determinados rangos militares que de alguna manera trabajan y colaboran en las empresas durante unos periodos, ¿no? De hecho, con nosotros estuvieron durante unas semanas trabajando en nuestras instalaciones, ayudándoles en la formación, determinadas, el propio Pablo dio algunas charlas, y los equipos ayudamos a algo que es mucho más formal a algo que es mucho más informal, ¿no? Al mismo tiempo hay mecanismos de intercambio de información como comentábamos antes, de IOCs o similares. Es decir, el abanico de colaboración público-privada es enorme, ¿no? Quizá la colaboración público-privada más famosa o más, de alguna manera, que más ruido hace son los ciberejercicios, en los cuales las empresas hacemos ciberejercicios para ver si somos resilientes, si somos más seguros o menos seguros, y entre nosotros, ¿no?, pues uno actúa a atacar, otro actúa a proteger, ya sean los propios ejercicios que se hacen desde el propio INCIBE, ¿no?, que lleva unos, o ahora estamos trabajando con ISMS, es decir, hay determinados ciberejercicios que se utilizan para hacer que todo, ¿no?, que el mundo sea un poco más seguro. Una última cuestión te quiero hacer. Ya nos has dicho antes que pues no te gusta ser alarmista, de hecho eres optimista, ¿no? Pero sí que te pediría que, sin llegar a ese alarmismo que a veces nos gusta a los medios de comunicación,
que nos digas qué está por llegar, qué está por venir, qué es lo que vamos a ver, que nos va a sorprender, pero que nos debe enseñar o nos debe por lo menos concienciar en direcciones hacia esa conciencia digital. ¿Qué está por llegar, tú crees? Bueno, yo creo que este año todo lo que hemos visto sobre ciberseguridad, que ha sido constantemente, ¿no?, ataques a los datos o ataques a determinados datos de infraestructuras, etcétera. Yo creo que lo que nos queda por llegar para la gran concienciación es el robo de las identidades y luego el ataque a infraestructuras de verdad, ¿no?, infraestructuras críticas. Cuando ocurra este tipo de situaciones, yo creo que este alarmismo y esta concienciación pues va a sufrir, ¿no?, unos escalones, ¿no?, de manera acelerada, que va a provocar que la gente va a entender que la ciberseguridad, aunque estamos en la edad de bronce, tenemos que evolucionar rápidamente a la edad del hierro, y esto lo necesitamos, dar estos pasos mejor en 2 meses que darlos en 7 años, ¿no? Pues entonces nosotros no os preocupéis que nos diremos, te lo dije. Bueno, vamos a ir cerrando nuestro programa con un recordatorio de precisamente qué es lo que se puso sobre la mesa en el Cybercamp este pasado fin de semana. Es que allí estuvo nuestra Mónica Valle, pues dándolo todo prácticamente, Moni. Sí, la verdad es que han sido 4 días muy intensos, pero muy emocionantes. La verdad es que siempre un honor formar parte de estas iniciativas, además con INCIBE, que es fantástico trabajar con ellos. Y bueno, este es el gran evento de la ciberseguridad, donde se preocupan para que se junten desde técnicos hasta familias, menores, mayores, talento. Esa es la clave, ¿no? Que estén todos juntos en estos eventos. En este caso ha sido en Málaga, ha habido miles de asistentes. La verdad es que ha estado fenomenal. Las ponencias siempre estaban llenas de gente. Y bueno, había varias zonas. Una zona más dedicada para familias, donde estaban pues los niños o adolescentes, estaban también sus padres, y todos aprendían sobre ciberseguridad, pero de una forma divertida, ¿no? Pues con juegos. Porque claro, me explicaban los animadores que estaban allí que, bueno, que claro, si ibas a un adolescente, a un menor, a explicarle algo de ciberseguridad, pues que a lo mejor le resultaba un poco más chocante, ¿no? Pero a través de juegos iban, por ejemplo, había un juego de criptografía, otro juego en el que tenían que fabricar una espada láser, ¿no? Entonces, a través de pequeños juegos le iban introduciendo conceptos de ciberseguridad. Bueno, ¿y tú con tu móvil qué haces? ¿Y los datos cómo los proteges, no? Y la verdad es que era muy interesante. Ana, ten cuidado con Instagram y con lo que publicas. Claro. Hombre. Y había otra parte muy importante, que eran los campeonatos. Había varios campeonatos, un hackathon donde tenían que desarrollar aplicaciones de código abierto, un CTF individual y unos Cyber Olympics que, bueno, participaban muchos estudiantes de institutos españoles, mucha competitividad y mucho talento, como decía Pedro Pablo, porque ahí el nivel era muy alto. Y bueno, por supuesto las charlas, que muchos de los ponentes las hemos tenido por aquí en estos micrófonos. Dices pues, que te ha impresionado mucho una de... Estaba David Meléndez. Me gustó mucho nuestro su experto charla. en drones, ¿verdad? Sí, pero no estuvo hablando de drones bueno, en esta ocasión. Lo llamo como experto en drones. Sí, además eso de nuestro, mira, fíjate, ya me lo he apropiado. Sí, a ver si se viene pronto, que además es genial escucharle siempre. En este caso, pues estuvo hablando del talento y la falta de expertos en ciberseguridad que hemos comentado antes, pero desde una perspectiva bastante diferente. Y yo recomiendo a la gente que se meta en el YouTube de Cybercamp. Se pueden acceder a las Sí, todas charlas. las charlas están colgadas, y si no lo están ahora mismo seguro que lo están próximamente, y son muy recomendables. También estuvo, por ejemplo, pues nuestro Josep Albors, también es nuestro, ¿verdad? Sí, sí. Él en este caso pues hablando de cryptojacking, que sabéis que es un tema que a él le gusta mucho y que dice que hay que tener mucho cuidado con ello. Y bueno, es que me dejo muchísimas cosas, es imposible porque han sido 4 días intensos de charlas y de ponencias y de actividades, pero bueno, que yo animo a todos los que no han estado todavía que se acerquen el año que viene a Cybercamp, que todavía no se sabe en qué ciudad será, pero bueno, será en alguna ¿Dónde ciudad fue de este España. año? En Málaga, ¿no? En Málaga ha sido este año. El anterior en Santander, Sí. otro en León y otro en Madrid, creo que han Y sido. 2 en Madrid, eso es, esta ha sido la 5ª edición. Pero tú que has ido allí a trabajar o a pasártelo bien, porque vamos, te lo Pues, has pasado... La verdad es que Málaga, las dos cosas. imagínatelo. Pues no he visto Málaga y ha sido una pena porque me hubiera gustado mucho conocer esa ciudad, que todavía no la conozco. Pero bueno, estábamos haciendo entrevistas y vídeos y cubriendo el evento para INCIBE a través de las redes sociales. Si quieres echar un vistazo en las redes sociales de Cybercamp y de INCIBE, han ido colgando los vídeos, que fui con una compañera y bueno, pues la verdad es que trabajamos
trabajamos y nos lo pasamos bien a partes iguales, como tiene que ser. Bueno, pues esa es la recomendación de Mónica Valle. Meteros en la página web de Cibercamp e Incibe y ved los vídeos y aprended. Y sobre todo, concienciaos. Conciencia digital, ese es el consejo que nos ha dejado hoy, entre otros, nuestro invitado. Enseguida le vamos a despedir. Bueno, pues ha sido Pedro Pablo Pérez, el CEO de ElevenPads, la unidad de ciberseguridad del Grupo Telefónica, quien hoy nos ha acompañado. Te iba a decir, déjanos otro consejo, pero bueno, es que ese de la conciencia digital me ha gustado, a no ser que, Pedro Pablo, quieras dejarnos uno más. Las charlas, las recomendaciones que nos decía Mónica, esa concienciación, alguno más que se quede en nuestros oyentes. Bueno, hemos hablado mucho sobre el tema del emprendimiento y el tema de que la ciberseguridad a día de hoy hay que verla con optimismo, ¿no? Y como una oportunidad. Yo creo que es bueno que los oyentes se queden con ese tema, que la ciberseguridad es un punto de oportunidad y que la abracen desde ese punto de vista. Pues no está nada mal esa recomendación. Te agradecemos mucho que hayas compartido no solo esto, sino muchas otras reflexiones con los oyentes del After Work. Muchísima suerte para el futuro. Va a ser un gran futuro todavía por descubrir y por construir, pero sin duda alguna está en buenas manos. De verdad, suerte y gracias. Gracias a todos. Nosotros, amigos, que os despido hasta la próxima semana, que hablaremos de nuevo con pymes y los especialistas de OnRetrieval se vendrán por aquí. Disfrutad hasta entonces. Gracias como siempre, es un placer estar con vosotros. A ti siempre. Brevísima pausa y vamos culminando nuestro programa para hablar de inversión. After Work con Eduardo Castillo. Cuando Trump fue elegido presidente. I love this country. Las opiniones más dispares se enfrentaron. Cuando las acciones de Facebook se desplomaron tras el escándalo de Cambridge Analytica. It's so clearly the wrong strategy for us. El sector pareció tambalearse. Los mercados nunca se mueven de forma aislada y hay momentos en los que hay que tomar posiciones. Cuando lo importante es elegir, elija CMC Markets, su mejor opción. El 78% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. ¿Cansado de la baja rentabilidad de los depósitos? ¿Decepcionado con tu inversión en bolsa? Miles de inversores llevan años disfrutando de la alternativa de Mi AAA y están consiguiendo más por su dinero. ¿Cómo? A través de Mi AAA puedes invertir tu dinero igual que lo hacen los bancos, de manera sencilla y totalmente transparente. Entra en miAAA.com y descúbrelo. Recuerda, Mi AAA. Durante años hemos buscado una palabra que sintetizara la pasión por el deporte. Vamos mola. Vamos. Porque si los neozelandeses tienen la jaca y los franceses la marsellesa, los españoles tenemos vamos. Vamos. Es un grito de guerra y es nuestro. Oye, David. ¿Qué pasa, Rafa? Eso de vamos, me suena de algo, ¿no? Nace Vamos, un nuevo canal para los amantes del deporte en Movistar Plus. Es verdad, hay gente que se jubila y lunes esquí, martes un tren, miércoles a la playa, jueves Mafre presenta el programa Tu Futuro. Los planes de pensiones Mafre que se adaptan a tu ciclo de vida y ahora con una bonificación de hasta el 3% por traslado. ¿Necesitas un futuro? De verdad. Consulta condiciones en mafre.es. Desde que llegamos a España hace 25 años, en Invesco nos hemos centrado en intentar ofrecerle las mejores oportunidades para invertir, gestión activa o pasiva, productos de renta variable, renta fija, mixtos, materias primas o inversiones alternativas. Una oferta global que le permita alcanzar sus objetivos financieros. Más información en invesco.es. ¿Sabes cuál es el mejor dial para escuchar Capital Radio? Tu móvil. Ya tienes disponibles las versiones de iOS y Android de Capital Radio. Y si quieres escucharlas en tu coche, lo tienes muy fácil. Empareja el Bluetooth de tu coche con tu móvil o tableta, entra en la app de Capital Radio y ya lo tienes. Escucha Capital Radio en digital. Y si te preguntan qué escuchas, no lo dudes. Capital Radio. After Work con Eduardo Castillo.
Cerramos hoy nuestro programa con dos cosas. Luego escucharemos a Ali Calvete hablarnos de Iberdrola en su reportaje habitual, pero antes nosotros vamos a hablar de oro. Y lo hacemos como cada lunes con la ayuda de Tomás Epeldegui, el director de Degusa Metales Preciosos. Tomás, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Eduardo. Que hoy os vamos a hablar de cuestiones de carácter científico y tecnológico para que conozcáis cuáles son esas aplicaciones que hacen que el oro no solo tenga su valor financiero, sino su valor real, su valor físico, porque alguien demanda no solo comprar oro financiero, sino también oro físico del que se puede tocar. Pero eso será antes de que yo le comente a Tomás, oye, ¿cuánto está subiendo el oro? 1.232 veo aquí según pantallas, ¿eh? Sí, y más que tendrá que terminar subiendo. Hombre, vamos a ver, de primeras hemos tenido la reunión del G20, parece que las cosas un poco se tranquilizan y bueno, pues también el dólar ha recortado en valoración y eso ha hecho pues que en cierta medida el oro haya tirado para adelante. Bueno, pues esto es lejos de otros niveles que parecía que, oye, está bajando el oro. Bueno, pues para que veamos un poco cómo funciona esta interesante inversión. Hombre, por otro lado, Eduardo, comentarte, vamos a ver, la inversión en oro físico pues es una inversión de largo plazo, con lo cual, eso, bueno, pues de no ponernos nerviosos a cada movimiento. Estos recortes que tú indicas que hemos estado teniendo y que ha habido este año, pues realmente hay que interpretarlos como una oportunidad de compra, ¿no? Realmente, pues los grandes inversores ya lo habrás oído en alguna ocasión. Realmente, ¿cuál es la fórmula? Pues comprar barato y vender caro. Eso, la única manera de hacerlo es pues cuando nos encontramos con un activo que un poco pues es lo que le había venido pasando al oro, que estaba bastante olvidado, ¿no? Bueno, pues nosotros os lo vamos a recordar sobre todo gracias a la ciencia y cómo esta, bueno, pues va descubriendo, va investigando en torno a este metal precioso y cómo va descubriendo nuevas, por lo menos no solo funcionalidades, sino también capacidades. Y es que hoy, Tomás, la que me traes es un poco sorprendente, ¿no? Pues la verdad es que sí, ya sabes que intento en cierta medida pues enfocarme en tu programa un poco más, no tanto al oro de inversión, sino más en pues esas peculiaridades o esas aplicaciones técnicas. Que el oro forma parte efectivamente de nuestra vida, eso está así, pero con tanta profundidad llegamos a conocerlo. Cuenta. Bueno, pues mira, en este caso además ha sido un hallazgo, podemos decir, casual. Pero, bueno, tú sabes, el oro tiene que fundir a 1064 grados, con lo cual, bueno, pues necesitas un horno con una cierta potencia para poder conseguir sí. esa temperatura. Y lo que ha ocurrido es, pues unos profesores en un estudio en Chalmers University Tecnológica, que está en Gotemburgo, en Suecia, pues lo que querían era llegar a través de un microscopio, bueno, pues amplificar al máximo esas moléculas de oro para observarlo. Y lo que realmente han visto es que las consecuencias de intentar irse a la máxima ampliación que puede proporcionarles el microscopio electrónico, pues esa electricidad lo que ha hecho es fundir el oro. Vamos a ver, fundir el oro, entenderme como, bueno, pues una capa mínima superficial. La cuestión es que el haber podido conseguir hacer eso, lo que abre es una vía y abre una puerta muy grande a diferentes aplicaciones. Ya hemos hablado en alguna otra ocasión que hay mucha tecnología o hay muchas investigaciones en cuanto a lo que el oro puede aportar en la nanotecnología. Y esto al final yo creo que puede ser pues un lazo para toda esos estudios y esas investigaciones que se están haciendo, puesto que bueno te permite en cierta medida alterar el orden molecular del oro mediante esa electricidad, ¿no? Sí, lo que sería pues básicamente tener capacidad de fundir el oro de momento superficialmente a temperatura ambiente, ¿no? ¿Y esto qué implicaciones puede tener, Tomás? Bueno, pues eso lo que puede permitir es un desarrollo de pues nuevos tipos de sensores, de catalizadores, de transmisores,
bueno, todo aquello en lo que se viene utilizando o se viene aplicando el oro desde el punto de vista de nanopartículas, bueno, pues ampliar muchísimo más el tipo de aplicaciones, amplía muchísimo todas las posibilidades de trabajar con el metal o la aplicación del metal en diferentes aplicaciones. Bueno, pues todo desarrollo, ¿no?, que se produce en torno al oro y sobre todo en una era de digital y de tecnología punta, hace que nos debamos replantear, no solo conocer, sino replantear también cuál es el papel que tiene el oro pues en nuestra sociedad, ¿no? Más allá de los que siempre Tomás nos ha recordado, ¿no? El uso del oro físico que se realiza, pues quiero recordarlo. Vamos a ver, en el principal porcentaje o el mayor porcentaje está dedicado a joyería, ¿verdad? Pero luego ya tenemos otra serie de sectores, subsectores que también, bueno, son los que al final están dinamizando y reequilibrando, ¿no?, estas demandas, ¿no? Sí, como hemos hablado, la demanda del oro es una demanda bastante elástica y eso lo que queremos decir con ello es que tiene demanda por diferentes sitios o sectores. En el caso del oro, pues tenemos una importante demanda por parte de la joyería, pero además de tener ese aproximadamente 50% de la demanda de oro mundial venir procedente de la joyería, pues tenemos una demanda por parte de bancos centrales de en torno a otro 10% inversores, pues llamemos minoristas, o inversores de a pie que van haciendo sus acopios o sus compras de oro. Nosotros estamos ahí en ese 10%, ¿no? Estamos ahí, sí. Y de hecho, este año, en el tercer trimestre, según datos del Consejo Mundial del Oro, la demanda de oro físico con respecto del año pasado por parte de inversores se ha incrementado un 28%. No está nada mal. Bueno, es una demostración más de que la gente está empezando a tomar posiciones ante lo que nos podamos encontrar un poco más adelante, que aparentemente económicamente no será todo el halagüeño que nos gustaría. Oye, vamos a acabar la suma, 50% joyería, 10% bancos centrales, 10% inversores particulares de oro físico. La tecnología podría estar aproximadamente en torno a un 8%. También todavía se sigue utilizando oro en prótesis dentales. Bueno, ahí tendrías otro incremento y luego, bueno, pues también habría otros consumos menores. Yo, si quieres, un día te traigo el gráfico y lo desmigajamos un poco más, pero vamos, las grandes cifras irían en esa dirección. Sí, por supuesto, me interesará mucho y a nuestros oyentes más conocer ¿cuáles son esos aspectos que derivan del oro físico, más allá de las pantallas? Que sí, que confieso, me gusta mucho mirar, pero al final un precio que para largo plazo y determinado por la oferta y demanda es el que puede de alguna forma condicionar nuestro ahorro, nuestra inversión, que es de lo que hablamos con Tomás Epeldegui cada lunes en este espacio de After Work. Tomás, como siempre, muchísimas gracias. Un placer. Esperamos nuevas noticias o de investigaciones o de esa oferta y demanda elástica que me estás contando. Gracias como siempre y nos vemos la semana que viene. A ti, hasta la próxima. Y a ustedes, como les dijimos, nosotros nos despedimos, no sin antes decirles que Ali Calvete les va a dejar con una interesante información sobre Iberdrola. Hasta mañana. La incertidumbre regulatoria en España es uno de los aspectos que ha limitado en los últimos meses la progresión en bolsa de Iberdrola debido a la intención del actual gobierno de penalizar vía impuestos la generación de electricidad en centrales nucleares e hidroeléctricas. Según algunos analistas, cuentan que la cosa se puede complicar en caso de ser reelegido o de tener nuevo gobierno en el año 2019 de un perfil de izquierdas. Los temores, dicen, volverán. Desde el punto de vista técnico, nos preguntamos si el valor que se mueve en el entorno de los 6,80 € por acción tiene potencial alcista. José María Rodríguez, analista de Bolsamanía, lo tiene claro. Con lo cual Iberdrola, pues insisto, el movimiento sectorial parece claramente el alza. Han roto unos sí y otros están a punto de hacerlo. Si al final Iberdrola confirma por encima 6,80, pues parece que el movimiento va en serio
Y la verdad es que el aspecto técnico no puede ser más interesante, más optimista. Iberdrola se mueve en un entorno de incertidumbres. Con una presencia relevante en México, que supone un 6% de su negocio, se teme que López Obrador pueda impulsar reformas que no tengan buena acogida por parte de las empresas. También está pendiente del Brexit, al igual que otras compañías españolas, aunque en realidad en Reino Unido no llega ni el 15% de sus ingresos totales. El riesgo es más la posible debilidad de la libra que un cambio regulatorio, como explica Víctor Peiro desde GVC Gaesco. Porque alrededor de un 20% de las inversiones van a UK, pues no están en riesgo por el tema del Brexit, ¿no? Porque realmente son también objetivos medioambientales y de cambio de mix de generación que está habiendo en todos los países, ¿no? Entonces, esté UK en la Unión Europea o no, pues estos planes van a seguir adelante, ¿no? Puede tener pues fluctuaciones en la divisa, ¿no? Como estamos viendo, pues en función de cómo se va a hacer el Brexit o no, pues la divisa puede fluctuar más o menos. Las otras dudas del negocio de la compañía surgen por el lado de la deuda, que ascenderá a finales de año a unos 33.200 millones de euros. A pesar de los retos, la compañía, dicen los expertos, que presenta buenas perspectivas en energías verdes. Es un ámbito que tiene cada vez más peso. En las últimas horas, de hecho, el diario Financial Times ha destacado el apetito inversor en Estados Unidos por las energías limpias. ¿Sabes cuál es el mejor dial para escuchar Capital Radio? Tu móvil. Ya tienes disponibles las versiones de iOS y Android de Capital Radio. Y si quieres escucharlas en tu coche, lo tienes muy fácil. Empareja el Bluetooth de tu coche con tu móvil o tableta, entra en la app de Capital Radio y ya lo tienes. Escucha Capital Radio en digital. Y si te preguntan qué escuchas, no lo dudes. Capital Radio.